Le damos gracias por tenernos aquí en este día hoy, recognizing conociendo what we're going through, lo que estamos pasando, difficult difícil or easy. o fácil. Thank you for letting us to have the opportunity Gracias por dejarnos tener la oportunidad to be under your presence, de estar bajo tu presencia, under your authority, bajo tu autoridad, under your control. bajo tu control. I know, at least for me, I don't know about you guys, but a lot is happening, Yo no sé tú, pero en cuanto a mí, yo sé que hay muchas cosas pasando. and it's easy to get distracted. Es fácil distraerte, And I just want to thank you, pero quiero darte gracias, because it isn't always me coming back to you. porque no es siempre yo viniendo a ti, I 100% believe it is you calling us to you. sino que yo sé que eres tú el que nos llama, And I thank you for that. y te doy gracias por eso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today, Hoy, you guys know I share stories, right? But today we're going to talk about, I guess the title is Jesus Asks. el título de hoy se llama Jesús Pregunta. And it says, are you asking yourselves what I meant? Y la pregunta es, ¿estás preguntándote lo que yo He says. Lo que yo quise decir? Yeah. I took that from John 19. Y lo tomé una parte de lo que es la palabra de Dios en el libro de Juan 16. Verse 19 starts with that. Jesus asks, what are you asking yourselves what I meant? Es una pregunta que Jesús hace en el libro de Juan, capítulo He 16, says, while I was reflecting, versículo... I didn't say verse. Capítulo 16 de Juan. Estamos viendo esta pregunta. While I was reflecting, Mientras estaba reflexionando, you ask yourselves these tú things. te preguntas estas What cosas. does Jesus want? ¿Qué es lo que Jesús What quiere? is Jesus speaking to me? ¿Qué es lo que Jesús me está hablando a mí? I haven't heard about Jesus in a long time. No he escuchado a lo mejor hablar Jesús hablándome. Or anything. I've been in ministry, I'm doing this, I'm doing that. O he estado en ministerio, he estado haciendo esto o aquello, And I just need guidance. pero necesito guianza. So this question is for everyone. So, esta pregunta es para todos. Do you know Jesus or not? ¿Conoces a Jesús o no? Are we asking ourselves what He means in His Word? Estamos preguntándonos qué es lo que Jesús significa cuando le está diciendo esta pregunta. I feel like for the past couple of weeks, Siento que por los últimos par de semanas we've been talking about unity, right? hemos estado hablando sobre la unidad And growing as a church. y creciendo como iglesia. Not this place, but in our relationships. No este lugar o el número, sino estamos hablando de nuestra relación con Dios. And our preachers are speaking about characteristics. Y los Jesus. predicadores que han estado aquí han estado hablando sobre las características de Jesús. And we get down to the basic questions Y hemos llegado a las preguntas básicas to find out para entender where is God guiding our lives. cómo Dios nos está guiando en nuestras vidas. So let's take a glimpse into how He did it when He was on earth. Vamos a ver un poco cómo Jesús mismo lo hizo cuando Él estaba aquí en la tierra. In John 16, En el libro de Juan, si vas ahí conmigo, en el libro de Juan capítulo 16, verse 19. y vamos a leer en el versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. So it says, Jesus realized they wanted to ask Him about it. So He said. Jesús se dio cuenta, dice la palabra de Dios, Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, So let's see the context. What is he asking? vamos a ver un poco el contexto, de qué le van a preguntar, de qué está hablando. He's sharing how He's going to leave and go with His Father finally. Él en ese tiempo, Jesús está compartiendo con sus discípulos cómo Él se va a ir con el Padre. So before He was arrested Antes de que fuera arrestado and persecuted, y perseguido, so He was with the disciples. estaba con los discípulos. And a couple verses before, He's still speaking in these parables. Y un poco de los versículos anteriores, Él está hablando con parábolas. And so the disciples have the question in verse 17. Some of the disciples ask each other, what does He mean when He says, in a little while you won't see me? En el versículo 17, los mismos discípulos se están preguntando y están diciendo, ¿por qué dice que dentro de un poco ya no lo vamos a ver? And then He says, in a little while you won't see me, but then you will see me, and I am going to the Father. Y un poquito antes dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán porque voy al Padre. Even me reading that, I don't really understand. I don't Y really understand. cuando yo estaba leyendo esto realmente no podía entender exactamente. So I imagine myself in that place, like, Me traté de imaginarme a mí en ese lugar. let's put ourselves there, right? Vamos a ponernos en ese lugar. Jesus with us, Jesús está con our nosotros, best friend. nuestro mejor amigo. No, but we spend time with Him, we live with Pasamos Him. tiempo con Él, estuvimos viviendo con Él. So he's our, we cherish Him. Hemos estado creando esa relación con We Él. love Him. Lo amamos. So He's saying He's leaving. Y de repente Él dice que se va a ir. Where are you going? Y Right? los discípulos están diciendo, ¿cómo que se va? Who are you going with the Father? Where are you? ¿Cómo que te vas con el Padre? You're gonna leave us alone? That's ¿Nos vas a dejar solos? right? A lo mejor es algo que yo iba pensando. ¿Nos vas a dejar So you're solos? leaving us alone now? ¿Nos vas a dejar solos ahora? I gotta go do this by myself? ¿Tengo que ir a hacer esto nosotros That's solos? what I'll be thinking about. Eso es a lo mejor lo que yo estuviera pensando. And then verse 18 says, and what does He mean by a little while? En el 18 dice, ¿qué quiere decir con dentro de poco otra vez? Right?
We don't understand. No lo entendemos, estaban diciendo los discípulos. So he says this. Jesus realized they wanted to ask him about it. So Entonces he aquí, said, en el versículo 19 es cuando Jesús dice, Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre esto, y así que él les dijo, "Are you asking yourself what I meant? ¿se están preguntando de qué quise decir? I said in a little while you won't see me, Dije dentro de poco no me verán más, so a little while after that you will see me again. pero tiempo después volverán a verme. I tell you the truth." Les digo la verdad. And I relate it to this next verse Y yo me relaciono con este próximo parte del versículo, because, as you guys know, my wife is due in 7 days. porque como ustedes saben, mi esposa ya va a tener su bebé, esperando como en los próximos 7 días a lo mejor. It's exciting. Es emocionante, But I get scared because people worry about me. pero también me preocupo porque la gente se preocupa por mí. And they're, "Are you okay?" Y me preguntan, ¿estás bien? And I'm like, Y yo digo, "Should I be scared sí, again?" debería estar con miedo. It's really interesting. Es interesante. It says, "I tell you the truth, you will weep and mourn over what is going to happen El to you. versículo 20 le dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, But the world will rejoice." pero el mundo se alegrará. And then this is the one I related to. You will grieve, but your grief will suddenly turn to wonderful Y joy. aquí es donde me relaciono, dice que ustedes se lamentarán, Jesús dice, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. It will be like a woman suffering the pains of labor Será como una mujer que sufre dolores de parto, when her child is born. pero cuando nace su hijo, Her anguish gives way to su joy angustia se transforma en alegría, because she has brought a new baby into the world. porque ha traído una nueva vida al mundo. Right, so I relate because I'm thinking of my wife. Me relaciono porque estoy pensando sobre mi esposa. Thank God we don't have to go through. Gracias a Dios, nosotros no tenemos que pasar por eso, But you do have to go through your wife going through labor. pero tienes que pasar mientras tu esposa está pasando por el tiempo del parto. So obviously you gotta take care of Así que tú her. tienes que estar ahí, You gotta go out 3 in the morning, get tienes some que snacks. cuidarla, ir a agarrar lo que se le antoje a las 3 de la mañana. No, but the closer you get to the day of labor. Pero entre más llegas al momento el momento del parto, My wife's walking along the bed, está, cleaning. She was mi cleaning. esposa se levanta y está siempre And all limpiando, of a sudden, oh. y de repente le da un dolor. Right, so we're getting close. We're getting close. Estamos acercándonos al momento. And I can't even imagine what she goes through. Y yo ni me puedo ni imaginar lo que ella pasa. And I don't want to scare her, but she's just starting, right? Y no la quiero asustar, pero apenas está comenzando los pequeños dolores. But so the same way I have that care for my wife. De la misma forma que yo tengo ese cuidado con mi esposa, podemos. No, I hate Okay. you can see that Jesus has the same care towards who he's speaking to. Podemos ver el cuidado que Jesús está teniendo con aquellos al que Él está hablando, que son sus discípulos. He's speaking to them. Remember this. Le está hablando a ellos, recuerden. You haven't done this before. Les dice, no han hecho esto antes. Now we're going to skip down to 28. Vamos a adelantarnos ahí un poquito adelante de lo que está hablando. Y en el versículo 28, Yes, I came from the Father into the world, and now Dice- I will leave the world and return to the Father. es cierto, como parte de lo que está diciendo, es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. So now he's speaking clearly. Y ahora le está hablando ya más claro a los discípulos. The disciples are saying, "At last you're speaking plainly and not figuratively." Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. I imagine they spoke a while, Yo creo que estuvieron hablando un buen tiempo, because when I read this, porque cuando leo esto, I don't fully believe it. no realmente, totalmente The creo. disciples say, "Now we understand that you know everything, Que de repente los discípulos ahora dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas and there's no need to question you. y que no es necesario que nadie te pregunte nada. From this we believe that you came from God." Por eso creemos que viniste de Dios. I don't know what he told them there, but he kind of put the pieces together to why he came, right? Entonces Jesús le empezó a decir ciertas cosas y explicarles por qué él vino. And Jesus says this. Y entonces Jesús les dice, Remember, he's worrying about his disciples. recuerden, está preocupado por los discípulos, He's worrying about what his Father thinks of está him. preocupado por lo que el Padre piensa Do you finally believe? y les dice, Jesús, por fin creen, But the time is coming, indeed it's here now, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, when you will be scattered, cuando ustedes serán dispersados, each one cada uno going his own way, se irá por su lado leaving me alone. y me dejarán solo. Yet I am not alone, Sin embargo, no estoy solo, because the Father is with porque me. el Padre está conmigo. If I was the disciples, Si yo fuera los discípulos, he barely started talking plainly, apenas Jesús estaba empezando a hablar claramente, but that would have went over my head. pero a lo mejor ni lo hubiera entendido lo que estaba diciendo. So let's break it down. Vamos a entender un poco más claro. He says, "I have told you all this so that you may have peace in me. Les dice, les he dicho esto, todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Here on earth you will have many trials and sorrow. Aquí en el mundo siempre tendrán muchas pruebas y tristezas, But take heart, pero anímense, because I have overcome the world." porque yo ya he vencido al mundo. I'm asking myself this question. Me estoy haciendo esta pregunta. What did Jesus mean by that?
¿Qué es lo que Jesús realmente estaba queriendo decir ahí? What were the intentions behind his actions? ¿Cuáles eran sus intenciones detrás de sus acciones? I read all this in the week Leo todo esto durante la semana and have a bunch of questions for Pastor. y tengo muchas preguntas para el pastor, Because I read this a bunch of times, porque sentía que leía esto muchas veces, and I'm not capturing what he's fully saying. pero no podía entender exactamente por qué estaba diciendo esas palabras. So, in this time, En este tiempo, me, yo, my kids coming, mi hijo ya llegando, Jesus is taking me through faith and Jesús financial, me está llevando a través de la fe, en la parte financiera, in my relationships with my mis wife, relaciones con mi esposa, my son. mi hijo. So it's been a lot. It's been a lot. Es mucho, muchas veces I don't feel stable in something, right? siento como que no estoy estable en algo. And I just really related when the disciples said, "Where are you going?" Y por eso digo que me relaciono a la parte cuando los discípulos dicen, ¿cómo? ¿Dónde vas? Because I just picture myself, Porque yo me puedo ver a mí, someone so complete as Jesus. alguien tan completo como Jesús. Not myself. I can see myself thinking of someone so completely like Jesus. Yo puedo pensar en mí y ver a una persona como Jesús tan completo. And just in me, there would be a growing attachment to who he is. Y a lo mejor hubiera algo que me sentiría como atado a quién es Él, o seguro porque estoy cerca de Él. I don't know if it's the faith that he has in the Father, No sé, a lo mejor podría haber sido la fe que Él tenía en el Padre, or he always does the right thing, o a lo mejor que sabía que Él siempre iba a hacer la cosa correcta, but I'm not like that. pero no soy yo así. And Jesus knows I'm not like that. Y Jesús sabe que yo no soy así. Let's go to verse John 17, Ahora vamos al siguiente capítulo ahí, en el capítulo 17, verse 7. versículo 7. In this, let us reflect and really focus on what Jesus is saying. En este pasaje vamos a reflexionar y realmente poder ver lo que Jesús está hablando. Because I can be speaking up here a few words, Pudiera estar hablando aquí unas cuantas palabras, but at the same time, Jesus is speaking to every single one of you. pero al mismo tiempo Jesús habla y nos habla a cada uno en diferente forma. He's giving you all something through His Holy Spirit. Porque a cada uno de nosotros Dios nos da algo por medio de su Espíritu Santo. And I know that all of us have this doubt towards Jesus. Y yo sé que dentro muchas veces de nosotros tenemos siempre la parte de la duda en cuanto a Jesús. I'm not talking about when Jesus died or He didn't die. Y no estoy hablando de tener duda de que si Jesús murió o no murió. I'm talking about on the way you live your life. Estoy hablando de la forma muchas veces que vivimos nuestras vidas, que se mira en la falta de fe en Jesús. Like in the garden. Como en el The jardín. number one reason La razón número uno, for the first sin o el primer pecado, was turning a truth es into a lie. convertir una verdad a una mentira. The devil created that doubt in you. El diablo creó esa duda en este caso en la mujer. Let me put it El like hombre. this. Let me put it like this. When I'm doubting, Vamos a ponerlo de esta forma, cuando yo tengo duda, my base isn't placed on Jesus. mi fundamento no está puesto en Jesús. I still think I have a part of it Todavía pienso que tengo una parte in control, en control, que yo quiero estar en control. right? This is why we feel down, Es por eso que muchas veces nos sentimos abajo, or this why we feel very o muchas Christian, veces hay veces que nos sentimos muy cristianos, espirituales, but we still go back to the same word and ask ourselves, what does Jesus mean? pero realmente regresamos a este pasaje y decimos, ¿qué es lo que Jesús realmente está diciendo? So Jesus, he's talking with his disciples. Está hablando con sus discípulos, Jesús. He stops, Para, right? He finishes, stops. Actually, I think the verse says, after saying all these things, Jesus looks up to the heaven and said, después de decir todas estas cosas, dice la palabra, Jesús miró a los cielos y dijo, that's how you know it's very urgent, because he's with all these disciples. yo puedo ver que esto es algo muy urgente, porque él está ahí con todos sus discípulos, So he's talking. está hablando, sí, y de repente voltea a ver el cielo. Right, so he's inspirational, man. Sometimes even when I'm with my friends, Muchas veces, aún a mí, cuando me pasa cuando estoy con mis amigos, I'm at Cane's, I'm at In-N-Out, estoy como, de repente comiendo en Cane's o In-N-Out. and sometimes I'm good about it, but sometimes before I pray, I have doubt. Muchas veces ahí, estando ahí, muchas veces antes de orar o tener tiempo de orar, tengo duda. And I don't know why, because I do it, and sometimes I don't. Y no sé por qué, porque hay veces que lo hago y hay veces que no. But it's just a practice. Pero es una práctica. Right, so even that. Aún ahí, So it's for Jesus just to look up, and he's praying to his Father. mientras está Jesús hablando y de repente mira al Padre, mira hacia arriba. On verse 7, En el versículo 7 del capítulo it 17, says, now they know dice en esta oración, ahora saben everything I have is a gift to que you. todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. For I have passed on to them the message you gave me. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. They accepted it and know that it came from you. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti. And they believe you sent me. Y han creído que tú me enviaste. The only reason that the disciples know that Jesus came from God, La única razón que los discípulos sabían que Jesús vino de Dios, because the message directly came from God. porque el mensaje directamente vino de Dios. My prayer is not for this world, Mi oración no es por el mundo, but for those you have given me, sino por los que me has dado, because they belong to you. porque te pertenecen. So we're not saying world like
everything against God, No estamos, cuando decimos el mundo, no estamos diciendo todos aquellos que están en contra de Dios. or everyone that doesn't know about Jesus yet. O todos aquellos que todavía no conocen de Jesús. We're talking about everything that isn't part of God. Estamos hablando específicamente de todo aquello que ya es de Dios. It says, all who are mine belong to you, Todos los que son míos te pertenecen and you have given them to me, y me los has dado so they bring me glory. para que me den gloria. Let's talk about that doubt again. Ahora vamos a hablar otra vez, a regresar un poquito en la parte de la duda. Us as Christians, we have the responsibility to show God's righteousness. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de mostrar la justicia de Dios. And we don't always do it because of that doubt we have in Jesus. Y no siempre, normalmente siempre no lo hacemos porque detrás de eso hay veces que tenemos una duda. And it's funny because the world loves to fight about this. Porque realmente es un poco chistoso porque el mundo le gusta pelear esto. Right? Religions, churches. La religión, las iglesias. You're not doing that right. Tú no estás haciendo eso correcto. Even myself, I've fallen into the trap to tell my friends or my family. Muchas veces yo caigo en esa trampa de decirle a mis amigos o a mi familia. To start a discussion. O comenzar una discusión. And say, that's not what Jesus meant. Eso no es lo que Jesús estaba queriendo decir. So if we're listening to a prayer directly from Jesus to his Father, Si estamos escuchando aquí esta oración, Jesús orando al Padre, this is special. es algo especial. Because he's doing it how we should do it. Porque Él está haciéndolo como nosotros deberíamos de orar. Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Now I am departing from the world. They are staying in this world. But I am coming to you, Holy Father. You have given me your name. Verse 11. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. We're going to scroll down to verse 20. And this is where we're going to focus on. Y ahora vamos a leer el versículo 20. Y ahí nos vamos a quedar. What does Jesus mean? What does he want me to do today? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Jesús estaba queriendo decir a través de esta oración? ¿Y cómo Jesús me quiere hablar hoy? In general, what does Jesus want me to do today? Y en What do I do general, tomorrow? ¿qué es lo que Jesús quiere que haga hoy? ¿Qué es lo que Jesús quiere que haga mañana? How does Jesus want me to live my life? ¿Cómo Jesús quiere que viva mi vida? He says, I am praying not only to these disciples, Jesús dice, no te pido solo por estos discípulos, but also for all who will ever believe in me through their message. sino también por todos los que creerán en mí por medio del mensaje de ellos. Back then, he was praying for you. Desde ese momento Jesús estaba orando por ti, por mí. He's praying for me. Está orando por mí. You see the care he has. Tú puedes ver el cuidado que él ya tenía desde ese momento. He's thinking about us in this prayer that happened way before we were born. Él ya estaba pensando en ti y en mí desde la oración antes de que naciéramos. Just makes you feel like protected. Eso te hace sentir protegido. And also like, he's thoughtful. Y también de que él tenía cuidado de eso. So when I start discussions with my family or friends, Cuando comienzo conversaciones con mis amigos o familia, I'm not being thoughtful. muchas veces no estoy teniendo ese cuidado. I'm not really worried for them. Realmente no estoy preocupado por ellos. Because Jesus was. Porque Jesús sí estaba teniendo cuidado. Verse 21 says, I pray that they will be one. Y Jesús sigue orando al Padre y dice, te pido que todos sean uno. He's talking about us. Está hablando de nosotros. Just as you and I are one. So he's talking to his Father. Y Jesús le dice al Padre, así como tú y yo somos uno. We read that again. I pray that you will be one. Y él oró, te pido que todos sean uno, Just as you and I así are como one. tú y yo somos uno. As you are in me, Es decir, Father, como tú estás en mí and I am in you. y yo estoy en ti, And may they believe in us, y que ellos so that the world will believe you sent me. estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Imagine how close the Son and the Father were. Imagínate qué tan cercano estaba la relación entre el Padre y el Hijo. And don't let it fly over your head. He says, and may they be in us. Y piensa lo que está diciendo realmente aquí. Él, después de decir eso, dice, y que ellos sean uno de nosotros. Jesus and God are one. Jesús y Dios son uno. He's telling us we're going to be one Y too. lo que está diciendo es que nosotros también vamos a ser uno con Él, In unity. en unidad. And only then, Para que el mundo entonces, and only y then, entonces, the world will know we are from Him when we are one. para que el mundo crea que tú me enviaste cuando nos vea la unidad que existe. This is the reason why people don't listen when you're talking about Jesus. Es por eso que muchas veces las personas no escuchan cuando estás hablando de Jesús, You're not one with Him. porque no somos uno con Él. This is the reason why you keep going on through life Eso es por eso que muchas veces pasamos siguiendo en la and vida nothing's changing. y nada cambia, Because we are not one with Him. porque no somos uno con Dios. It's hard to believe that. Es difícil creerlo. How am I going to be one? ¿Cómo yo voy a ser uno? How are we going to be ¿Cómo one? nosotros vamos a ser uno? Like Jesus and God are Así one? como Jesús y el Padre son uno. I can't imagine. No puedo I imaginar. can't imagine.
If my life, I don't want to talk about you, if my life, Si mi vida it's so hard es tan to difícil stay focused in prayer para mantenerme enfocado en oración, because we have phones, porque tenemos teléfonos, because we have friends, tenemos amigos, because we have porque hobbies, tenemos hobbies, because we have work, tenemos trabajo, because we have Bible Sunday, tenemos Friday. los servicios, las reuniones. And I'm not saying that's Y no bad, estoy diciendo que eso es but malo, we don't have a lot of pero time no tenemos mucho tiempo to be one. que nos queda para ser uno. So you see where I have my doubts. Entonces ahí es donde tenemos duda. I have given them the glory you have given me, Jesús dice, les he dado la gloria que tú me diste so they may be one. para que sean uno como nosotros somos uno. I read that even still, and I have doubts. Aún leyéndolo todavía no puedo creerlo. To have that unity, Para tener esa unidad, to be so humble, para ser tan humilde, to never doubt that God is still holy. para nunca dudar que Jesús sigue siendo santo. He knows things we don't know. Él conoce cosas que nosotros no sabemos. We focus on ourselves, Muchas veces nos enfocamos en nosotros and our motives are selfish. y nuestros motivos son de Selfish. beneficio propio. Yeah, exactly. I like this confidence boost. He says in verse 23, En el versículo 23 me gusta cómo lo pone. I am in them, Yo estoy en ellos and you are in me. y tú estás en mí. May they experience such perfect unity Que gocen de una unidad tan perfecta that the world will know que el mundo sepa that you sent me, que tú me enviaste and that you love them y que los amas as much as you love them. tanto como me amas a mí. I know your desire is to experience that. Yo sé que tu deseo es experimentar eso. He says this in such a way, Lo dice de tal forma, like he already knows what's going to happen. él sabe ya lo que va a pasar. And it's just, I can't relate. He says, may they experience such perfect unity. Él dice que experimenten esa unidad tan perfecta, Without a doubt. sin ninguna duda. Imagine you're a new pastor, Imagínate que eres un nuevo pastor or you just went to a new church, o fuiste a una nueva iglesia and they promoted. We're going to experience such perfect y unity. que empiecen a promocionar, a hablar, y vamos a experimentar esta unidad tan perfecta. It's hard to envision, Es difícil poderlo ver, but this is why it's so beautiful. pero por eso es tan hermoso. It's not about us, No se trata de nosotros, because I know when you're worshiping, porque cuando tú adoras, and I know when you're praying, cuando tú estás orando, and I know when you're worrying about your cuando family, estás preocupándote por tu or familia, worrying about your o friends, estás preocupándote por tus amigos, without a doubt, sin ninguna duda, you have that faith in Jesus. tienes esa fe en Jesús, Without a doubt. sin ninguna duda. On verse 32, in John 16, we just read it. En el versículo que leímos temprano, He says, but the time is coming indeed, it's here now, when you will be scattered, each one going his own way, leaving me alone. recuerdan lo que Jesús les decía en el capítulo 16, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados y cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. This is him saying, don't worry, Jesús aquí les estaba diciendo, ¿saben qué? No se preocupen, I know you're going to leave me yo alone. sé que me van a dejar solo, I know you're not always going to be in yo me, sé que no siempre van a estar conmigo, but I'm not going to be alone, pero no voy a estar solo, because I'm going to be with the porque yo voy a Father. estar con el Padre. And the Father El is not going to be with Padre you. va a estar contigo. And there's that kills every single ounce of doubt inside of us. Y eso quita cualquier duda que pueda existir en It's nosotros. so perfect. Está perfecto. Because envision it like this. Someone said, I want to go to your church. Imagínate, empieza esta formación y dice, ¿quiero ir a tu iglesia? Something my friends say, they say, I'm really trying to get right with God. Hay muchos de mis amigos que dicen, no, ¿sabes qué? Realmente quiero poner mi vida bien con Dios. And even the Christian inside of me knowing I'm far from the perfect Christian, Y aún el cristiano que está en mí, que sabe que yo estoy tan lejos de esa perfección I igual. want to say, well, yeah, but if you're going to do it with all your heart. Y yo muchas veces digo esto, bueno, sí, pero si lo vas a hacer, hazlo con todo tu Jesus corazón. would never. Jesús nunca diría eso. If someone came to become so humble to say, because I'm trying to be with Jesus, Si una persona fuera tan humilde como para tratar de decir, estoy tratando de ser como Jesús, he's praying for us before we're even born. Él está orando por nosotros aún antes de que naciéramos. He's worrying about all the disciples. Él está preocupado por los discípulos. He's worrying about that person who feels the calling of God in their Él lives. está preocupado ya por aquella persona que va a sentir el llamado en sus vidas. So he's calling us to accept Nos them. está llamando a aceptarlos. God sees them, Que Dios los mira and God sees you. y Dios te mira a ti. He understands their confusion, Él entiende la confusión, but he understands your confusion pero as Él well. entiende también tu confusión. We're in a time where being LGBTQ is normal, right? Estamos en un tiempo donde muchas cosas de ahora se vuelven normales. Right? Drugs, easy to Las get. drogas son fáciles de obtener. All these distractions. Todas estas distracciones. God knows what we go through. Dios sabe por qué pasamos. And he knows when we doubted him, Y Él sabe cuando dudamos de Él, being Christian or not, siendo cristiano o no, he understands you. Él entiende y nos entiende. The whole
point of this prayer, El punto detrás, la razón detrás de esta oración, he was teaching the disciples in his prayer between him and the Father. estaba enseñando a los discípulos y usando esta oración entre él y el Padre, He's expressing está expresando that the salvation that he was here to bring la salvación que él venía a dar. isn't from us. No es algo que nosotros podamos obtener. It's a supernatural act Es from God. un acto supernatural que proviene de Dios. I don't care if you're Christian or not, No sé si eres cristiano o no, but he's not looking about what you're doing. pero no está viendo qué es lo que tú estás haciendo o no estés haciendo. He's not looking at, oh, I'm dealing with pornography right now. Él no está diciendo, ahorita estoy tratando con pornografía. Oh, I'm dealing with being transgender right O now. estoy tratando con ser un transgénero. Let me prove it. Déjame probarte eso. One of my favorite preachers says, imagine if God took away being that doubt of you being transgender. Uno de unas personas que yo escucho, él dijo esas palabras. Imagínate que él te quitara la duda que tú tienes de ser transgénero. Imagine if he took away your pornography. Imagínate si él te quitara la parte de la pornografía. Imagine if he took away your drugs. Si él quitara la parte del área de las drogas, Your ego. tu ego, The thing that you most struggle with. esa cosa con la que batallas más. Would you then be complete? Y entonces, si él lo haría, entonces ya te sentirías completo, estarías completo. Because that's how we act. Porque muchas veces es como actuamos. That's how I act. Es como yo actúo. Like I forget everything that Jesus is doing in my Se me life. olvida de todo lo que Jesús está haciendo en mi vida. Being together in unity, Estando juntos en unidad, us as a church, we are learning to do a better job nosotros como iglesia estamos aprendiendo a hacer mejor trabajo in being one. en ser uno, How Jesus describes in the Bible. como Jesús lo describe en la Biblia. People need this, La gente necesita esto. the truth, La verdad, God, Dios, faith, fe, love. amor, They need this. ellos necesitan entenderlo. And not just Sundays, Y no solamente el but domingo, every time you go out. cada día que sales. Doesn't matter if you change friends or not. No importa si cambias de amigos o no, Doesn't matter if you are dealing with a sin. no importa si estás tratando con un pecado o otro pecado diferente. When I was young, Cuando estaba más I joven, remember, recuerdo, I deal with smoking, estaba tratando con la parte de fumar. and I don't know what religion they were, but it was like, they believe in God, right? Y no me acuerdo qué religión, pero creen en Dios. And they're talking to me like, well, they don't know Christian, so they're talking to Y me me. estaban hablando a mí, no sabían que yo era And cristiano. they said, well, you gotta give your life to Jesus because he's gonna take that all away. Y me decían, bueno, tú tienes que dar tu vida a Jesús porque Él te va a quitar esa parte. I've been Christian for a long time. Y yo, I still have that. y he estado, yo soy cristiano ya por un buen tiempo y todavía tengo esa batalla. So think in your life, Piensa en tu propia vida. what are you dealing with? ¿Con qué estás tratando contigo? And are you disrespecting God? ¿Estás faltando al respeto a Dios By thinking or spending all your time focused on this one area pensando o poniendo todo tu tiempo y enfocándote en esa área solamente? that we overlook? Well, how Jesus takes care of us. Y muchas veces no miramos cómo Jesús está encargándose de nosotros en nuestra vida general. We're trying to be one as a church. Estamos tratando de ser una iglesia, siendo unos como iglesia. It starts how Jesus explains it. Y eso comienza de la forma que Jesús lo explica como ser uno. He said it without a doubt, we are one with the Father. Él dijo sin ninguna duda que ellos sean uno con el Padre. So it's not a question of do you pray or do you not pray. No es una pregunta de que si oras o no oras, But the focus is being one with the pero el Father. enfoque es ser uno con el Padre. The more and more time I'm in the Word, Entre más paso en la palabra, I've heard it many different ways. But you've heard, to make it simple, you've heard God is a consuming fire. he escuchado en muchas diferentes formas, pero he escuchado un ejemplo, que Dios es un fuego consumidor. And in His Word, it says He's a light that's so bright that our eyes can't even see Y it. también en su palabra dice que Él es una luz tan brillante que los ojos no pueden verlo. So I've heard it. Imagine we're on a rocket ship Imagínate que estamos en un cohete and we're headed to the y sun. vamos al sol We're not going to get there. y no vamos a llegar We're ahí. going to burn up before we touch it. Nos vamos a quemar antes de llegar al sol. In the same way, when we get close to En God, la misma forma, cuando nos acercamos más a Dios, the light is so big and unimaginable la luz es tan grande y inimaginable that what we start seeing is something that's apart from us, que lo que empezamos a ver es algo que es fuera de nosotros, something that we can't imagine, algo que no podemos ni imaginar, something that's so pure, algo que es tan puro, something that's so holy, tan santo, something that's so in control of everything. que tiene el control de todo. How dare I try to compare myself to ¿Cómo Him? yo me puedo comparar a eso? You can't. No podemos. And that's where it starts. Being humble. Ahí es donde comienza el entender ser humildes, Maybe like Jesus did it. When we're around our friends, como Jesús lo hizo cuando estaban alrededor de sus amigos. sounds scary to say that. Se oye,
difícil solamente decirlo. You just look up to heaven and talk to De the repente Father. Jesús empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a ver hacia arriba. I laugh because you don't see that. Y me río porque normalmente no vemos eso. But I'm joyful because we have a lot of work to do. Pero también me alegro porque me doy cuenta que tenemos mucho por qué crecer. I know every single day Yo sé que cada día, that we keep our eyes focused on Him cuando nos ponemos nuestro enfoque en Él and not focus on ourselves. y no nos enfocamos en nosotros o nuestros amigos, We're just gonna follow and be one. de esa forma solamente vamos a poder seguirlo y ser uno con Dios. We're gonna see God, and we're gonna have the love of God for someone, Vamos a tener el amor de Dios para alguien and we're not gonna see they're addicted to crack y no vamos a ver que si están adictos a crack o marihuana or they're gay. o si son homosexuales. We're not gonna see that. No vamos a ver eso. We're gonna be so focused on Porque God vamos a estar tan enfocados en Dios that everything we carry, que todo lo que realmente llevamos o tenemos, God is bigger. Dios es más grande que aún el pecado que hay en el hombre. And that starts every day, every morning. Y eso siempre comienza cada día, cada mañana. Going into your Bible, Entrar a la palabra is the Bible now, and asking yourselves, what does Jesus want y me to do? preguntarme qué es lo que Jesús quiere. Read the Bible and say, what did Jesus mean? Leer la palabra y decir qué es lo que Jesús está realmente diciendo. Being one. Ser uno. Like He describes it with no doubt. Así como Jesús lo describe, no hay ninguna duda. And God spoke this to me Dios me habló a mí, because me being a Christian, porque yo siendo un cristiano, even I hide what music I listen to. muchas veces aún puedo ocultar qué música escucho. Before I keep going, let me advise you, I've grown in the church my whole life. Bueno, antes de seguir, quiero decirte que yo crecí dentro de la iglesia, se puede decir, toda mi vida. What music I listen ¿Qué to, música escuchaba? how much time I spend wasting on YouTube, ¿Cuánto Netflix, tiempo all stuff. pasaba perdido viendo YouTube o cualquier otra cosa? I've been in the church, so I know what the Bible says. I know salvation, I know redemption, I know all these He things. crecido en la Biblia, realmente he escuchado siempre y he entendido qué es la salvación, qué es todas estas diferentes cosas. But even sometimes God turns me around and makes me go through redemption again. Pero como funciona es que muchas veces Jesús me vuelve a poner en el camino donde yo puedo experimentar la redención en mi vida de nuevo. He wants me to He wants to remind me what salvation Me is. quiere recordar siempre qué es lo que es la He salvación, wants to remind us what His love is. qué es su amor. He wants to remind us how valuable we are Nos to quiere each recordar other. qué tan valor tenemos los unos por los otros. Let us have eyes like Jesus. Y hay que tener los ojos como Jesús. And try to pray like Him to the Father. Tratar de orar al Padre así como Jesús oraba al Padre. So let me just pray. Déjame orar. I'm gonna be directly speaking about things that we go through. Voy a estar hablando directamente de cosas que pasamos. So you take your time and you pray for your life Así and que your friends and all that too. Toma tu tiempo, haz tu oración personal y exprésale a Dios. Because let's take this time with the Father. Vamos a tomar este tiempo con el Padre. Thank you, Jesus, Gracias Jesús for having me here today. por tenernos hoy aquí. Through everything. A través de todo. My son is coming. Mi hijo ya viene. My church is overwhelming me. Mi iglesia muchas Ministries are overwhelming me. el ministerio, la iglesia como que nos pone carga. My friend, my family Mis is amigos, mi overwhelming me. familia. And even still, Y aún así, I can put my faith in you. puedo poner mi fe en ti. We can put our faith in you. Nosotros podemos poner nuestra fe en ti. Whatever we're going through in our No families, importa lo que estemos pasando en nuestras familias, with our kids, with our nuestros siblings, hijos, nuestros with familiares, our wife, our husband, nuestra esposa, nuestro esposo, with our moms, with their nuestros dads, padres, with our jobs, nuestros trabajos, whatever it is, con lo que bad sea, or good. bueno o malo. Thank you for always bringing us back to you. Gracias porque siempre nos traes de nuevo a ti. You have never failed us Tú nunca nos has to fallado bring us back to the Father. para traernos de regreso al Padre. And I thank you Y te doy gracias because it takes a lot porque toma mucho out of us de nosotros to see all these different things in the para world poder ver estas diferentes cosas en el mundo and still choose y you. aún escoger tu camino. And I just feel so loved because you know it's Me difficult. siento tan amado porque tú sabes que es difícil And even still you made a way. y aún así tú hiciste la forma. And when we fall, you're there to Y pick us cuando up. nosotros caemos, tú estás ahí para levantarnos. And you're there on top of that to teach us how to show this to Y others. tú encima de eso todavía nos enseñas cómo hablar y enseñar esto a otros. How good you are. Eres tú tan bueno, Dios. How great your love is. Qué tan grande es tu amor por nosotros. You remind us that you are still holy. Nos recuerdas que tú sigues siendo santo. This time isn't easy. Este tiempo no es fácil. When we don't have love, Cuando no tenemos amor when we're overwhelmed, y nos sentimos abrumados. And you're there to remind us that Tú we are siempre doing estás our ahí best. para recordarnos That we are doing our que best. estamos haciendo lo mejor.
And you are there to forgive Y us. tú estás ahí aún para perdonarnos. And you are there to help us forgive Y tú others. estás ahí para ayudarnos a perdonar a otros. And you are there for us when we try to be Y different tú from estás the world. ahí también para ayudarnos en tratar de ser diferente. You are there for us when we don't know where to go. Y tú estás ahí para estar por nosotros aun cuando no sabemos para dónde ir. And thank you Te doy for being with gracias us por ser y estar con nosotros in good times and in en bad. los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Because without you, Porque sin ti I wouldn't even imagine. ni siquiera pudiéramos imaginarnos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. damos amén.